Buenos días, nuevamente me encuentro ante cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús con un mensaje maravilloso, nuevo, un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Estos estudios que hacemos, estos videos, son para darnos esa enseñanza de cuál es el punto de vista de Dios en diferentes cosas que Él quiere que nosotros cambiemos de nuestras vidas. Y como te habrás dado cuenta, la gran mayoría de estas enseñanzas bíblicas vienen respaldadas primero que nada con la Biblia, que es lo más importante. Y segundo, que son pecados que nos van a dejar sin ninguna esperanza, que nos dejan, perdón, sin ninguna esperanza de una salvación. Entonces tenemos que enterarnos, pues, cuál es la voluntad de Dios y cómo desaprueba Dios de todas estas cosas que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque el tiempo es bastante corto. El llamado es hoy, el momento de arrepentirse es hoy. Entonces, por eso es que estamos haciendo estos videos. Nuevamente, ¿verdad? Estoy aquí, mi nombre es Salvador López. Te amo en Cristo, espero que sea de mucha bendición este video para tu familia, para tu persona y principalmente pues ahora vamos a leer mucho la Biblia, ahora vamos a leer la palabra de Dios, vamos a dejar que la palabra de Dios prácticamente revele lo que vamos a estudiar en esta mañana maravillosa de viernes. Aquí estamos el viernes en Los Ángeles, California. Traemos un tema muy poderoso, un tema bastante desagradable, un comportamiento bastante ofensivo a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo. Es un pecado bastante serio, al grado que pues los que cometen tal acción no tienen parte con Dios en su reino, no van a ser salvos, al menos nuevamente que exista un arrepentimiento, un quebrantamiento de corazón, que exista esa maravillosa necesidad de decirle a Dios: estoy en un error, mi vida es completamente está dañada con el pecado, con esta actitud. Si es que en esto te encuentras, ¿verdad? Si tu vida se encuentra en esto que Dios tanto le desagrada. Esta mañana vamos a hablar del adulterio. Adulterio es una decisión que el ser humano simplemente opta por hacer. El adulterio es una que nomás se puede llevar a cabo, si estás casado, si eres una mujer casada, eres un hombre casado y decides, por decirlo así, conocer a otra persona fuera de tu matrimonio, mientras que estás casado o casada, y tú optas por empezar o envolverte con otra persona, ¿verdad? Estamos hablando en una relación íntima, es donde el adulterio se lleva a cabo. Entonces nosotros, cuando nos casamos con la bendición de Dios, lógicamente, que es lo más importante, pero en ese momento también hacemos un pacto de fidelidad a ese ser con el que nos estamos casando. Entonces, cuando esa persona decide involucrarse con otro ser humano íntimamente, cuando ya está casado o casada, entonces esa promesa se daña, se rompe y trae mucho dolor. Entonces eso es lo que es el adulterio. El adulterio es algo que Dios no aprueba. Es engañar a tu esposa, engañar a tu esposo con otro ser humano, ¿verdad? Entonces lógicamente el adulterio destruye relaciones. El adulterio destruye hogares, ¿verdad?
y causa mucho dolor al cónyuge que fue engañado. Lógicamente, como lo dije hace un momento, se hizo una promesa con juramento, se tomó hasta el nombre de Dios, imagínate. Se tomó el nombre de Dios, el ser fiel, el estar en la enfermedad, en las riquezas, en la pobreza, en todos los aspectos, ¿verdad? Hiciste esa promesa cuando te casaste con tu esposa o con tu esposo. Entonces, por eso es que causa mucho dolor al cónyuge cuando esta persona se entera de que le fuiste infiel, ¿verdad? Entonces, hay también lo que se llama crímenes pasionales. Han habido incontables seres humanos que, pues, al sorprender de repente a su mujer con otro hombre, o una mujer sorprende a su marido con otra mujer, han habido personas que tristemente han optado por la venganza y en ese momento han matado a esas dos personas. Y de repente, ¿verdad? También esa persona que encontró a su cónyuge en esa situación, esa persona tristemente de repente también se priva, se quita su vida, se suicida. Estamos hablando de algo muy serio. Es un dolor tremendo, donde se pierde lógicamente la confianza. Hay un dolor muy profundo. Como dije hace un momento, muchas personas han sido, ¿verdad? Crímenes pasionales se llama, ¿no? Y han sido muertos en ese momento por ese ser que está tan dolido y tan lleno de odio y tan lleno de venganza, que va y le pega un tiro a él y a la persona con la que lo encontró, ¿verdad? Entonces hay que pensar en todos esos aspectos. Y de repente también la persona que opciona tomar venganza, por decirlo así, de repente también termina todas sus vidas en una cárcel por un crimen pasional, le dicen, ¿no? Por un crimen pasional esta persona va a tener que terminar sus días, sus años en una cárcel, en la cual va a tener mucho tiempo para pensar el grave error que cometió. El grave error porque realmente privar a alguien de la vida es algo que Dios no quiere que nunca hagamos. Y segundo, la gran mayoría, lo digo porque he explorado en eso, tengo conocimiento en esto, la gran mayoría de seres humanos que se encuentran en la cárcel por un crimen pasional, como le dicen, todo el tiempo que llevan en esa cárcel, la gran mayoría de ellos dice que se han arrepentido, que simplemente se cegaron por la ira, por el odio. Entonces opcionaron ya sea mandar a matar a esa persona, o en el momento de la ira agarrar una arma y privar a esas personas de su ser, y están en las cárceles tristes, deprimidos y deseando pues una segunda oportunidad, deseando poder retroceder el tiempo, pero bueno, el tiempo no se puede retroceder. Por eso es que nosotros tenemos que tener estas enseñanzas para que nos den la sabiduría, para no dejar que de repente la ira, ¿verdad? El odio nos conduzca a hacer algo que en un momento vamos a sentir arrepentimiento y vamos a sentir, ¿verdad?, las ganas de retroceder el tiempo, pero va a ser muy tarde. Pero bueno, ¿qué es lo que ha traído también el adulterio? Han habido tantos casos en el cual la esposa está en su casa, es una persona, una ama de hogar, ¿verdad? Una persona dedicada a sus hijos, una persona que ama a su familia, y el marido se va por ahí. El marido conoce a una persona de repente en la calle o de repente en su trabajo y se envuelve con esa persona en una relación lógicamente ilícita, una relación a las espaldas de su cónyuge, y tiene relaciones sexuales con esta persona. O de repente, óyeme bien, yo he conocido seres humanos, yo los he conocido y he hablado con ellos, en el cual
se van a las calles y le pagan a una prostituta para tener sexo con ellas. Y llegan a sus hogares como que nada pasó, simplemente porque tenían el deseo y necesitaban ese desahogo sexual sin pensar, gentes inconscientes que no pensaron de que hay tantas enfermedades. Y eso es lo que te quería hablar. La enfermedad, hay muchas enfermedades venéreas, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que se pueden contraer, pero la que mata más pues es el SIDA. Muchos seres humanos llegan, se envuelven con otra mujer o mujeres con otros hombres, óyeme bien, porque es algo que pasa, ¿verdad? De los dos bandos. La mujer, tanto como el hombre, traicionan a sus maridos, traicionan a sus mujeres y se van con otros seres humanos, y entonces ese ser humano probablemente tenía el virus del HIV que le dicen, ¿no? Entonces ese virus se va eventualmente a hacer en un SIDA, y llegan a sus hogares, lógicamente con sus mujeres o con sus maridos, no se van a proteger sexualmente hablando. Ellos pues tienen una unión matrimonial en la cual pues sería ilógico protegerse, al menos que estén tratando de evitar un embarazo. Pero fuera de eso, un marido y una mujer no tienen por qué protegerse de ninguna enfermedad, porque pues si son fieles no puede haber enfermedad. Pero bueno, muchos se han contaminado con el virus del SIDA, muchísimos, millones de personas. Y tristemente la persona que está en la casa, que es fiel a su marido, el marido llega, se acuesta con ella y la infecta de un SIDA, y tristemente esa persona fallece víctima de una irresponsabilidad de su marido o de su mujer. Nuevamente, la mujer también es infiel. Entonces son muchos que han muerto por ello. El adulterio ante los ojos de Dios, nuevamente, esto no es un punto de vista de hombres, es de Dios, porque Dios es el que va ahorita a darte el respaldo bíblico, su palabra. Ante los ojos de Dios, el adulterio es traición a tu cónyuge, es meterle un cuchillo en la espalda. El adulterio es cruel porque destrozas, lastimas, hieres el corazón, los sentimientos de una persona que se siente abatida en lágrimas. Hay mucha decepción, hay bastante rencor, o sea, es cruel el adulterio. El adulterio es mentir, óyeme bien, el adulterio es mentir. La persona que miente, la persona que comete adulterio, lógicamente lo hace a las espaldas de la persona. La persona llega a su hogar y simplemente pone una cara, ¿no? Como que todo está bien, no hay ningún problema, y a las espaldas de esa persona está engañándolo o engañándola, lo cual lo hace un mentiroso o mentirosa, lo cual significa hipocresía, ¿no? Es una hipocresía donde el marido tiene o la mujer tiene un concepto muy diferente sin saber pues de que le está haciendo infiel, ¿verdad? Eso es lo que es el adulterio. El adulterio también es, el que comete adulterio es un ser humano egoísta, un ser humano frío, un ser humano que no tiene conciencia, un ser humano que no tiene arrepentimiento, ni simplemente es un ser humano egoísta que nomás busca su placer y no importa a quién lastima en el proceso. Hablamos hace un momento, el adulterio es violento. El adulterio es violento, lo dije hace un momento. Muchas personas están en la cárcel, muchas personas se encuentran, toman la decisión de asesinar a esa persona o quitarse ellos mismos la vida. Tiene violencia el adulterio. Y lo más importante, ante los ojos de Dios, el adulterio es maldad, es un pecado que no puede aprobar Dios de ninguna manera. No importa la condición en la que se encuentre tu matrimonio. No hay, o sea, que como que dice, no hay justificación ante los ojos de Dios por el cual ir y engañar a tu esposa o a tu esposo.
no existe. El mundo lo justifica, lógicamente, pues yo lo encuentro en la casa, lo tengo que ir a buscar allá afuera. Para el mundo se le hace fácil hacerlo, pero la realidad es que ante los ojos de Dios, el adúltero o la adúltera no tiene parte en el reino de los cielos. Va a ser un ser humano destruido completamente. Tiene la ira de Dios sobre su ser. Tiene el enojo del ser maravilloso, del ser supremo, de su Hijo Santo, Cristo Jesús, al menos que haya un arrepentimiento. Mira lo que dice la Biblia. Como dije hace un momento, nos vamos a ir a la palabra, que es lo más importante, porque el punto de vista de Dios es el más importante. Si te vas a Éxodos 20 a 14 nos revela algo muy poderoso y es un mandamiento, es de los 10 mandamientos, es uno de ellos. Dice ahí claramente, no cometerás adulterio. No cometerás quiere decir no engañes, no te envuelvas en una relación lo que se llama prohibida, una relación. Hay muchos maridos que andan con las mujeres de sus amigos o mujeres que ya están casadas. Dios te está diciendo ahí, no lo hagas, no cometerás adulterio, no te envuelvas en ese pecado tan grave ante mis ojos, ¿verdad? Pero mira lo que dice Mateo, mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque muchas personas, óyeme bien, muchas personas creen, por decirlo así, que físicamente adulterar es el tener lógicamente un contacto físico, pero Cristo lo puso de otra manera. Cristo lo dijo en el 5, si te vas a Mateo 5:27, mira lo que dice ahí, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el adulterio, tanto en el Viejo Pacto como en el Nuevo Testamento, tiene el mismo peso, pero bíblicamente hablando, Cristo dijo que con desear a una mujer, óyeme bien, con desear a una mujer sexualmente hablando, ya es adulterio en tu corazón. Pero, óyeme bien, pero hay muchos líderes religiosos allá afuera que predican, por decirlo así, algo erróneo. Y déjame explicarte lo que es. Cristo está diciendo, si tú miras a una mujer, ¿quién de los hombres? Óyeme bien, sin temor a equivocarme, porque yo soy un ser humano, un hombre, todos los hombres, estamos hablando de hombres, el hombre que le gusta a la mujer, pues, un heterosexual, todos los hombres codician a las mujeres en su corazón. No hay un hombre en el mundo que no vea a una chica pasar y no la mire con deseos. Todos los seres humanos, óyeme bien, todos los hombres tenemos, como se dice, por decirlo así, somos culpables de este pecado. Todos. Tanto mujer como hombre, porque la mujer también codicia. La mujer sexualmente también tiene ese sentimiento de desear. Mira a un chico que está bien parecido y fantasea con él en su corazón y en su mente, sexualmente hablando. Se imagina que está con él. La Biblia te está diciendo ahí claramente que el desear a una persona es adulterar en tu corazón. Todo el ser humano, el género humano es culpable de este pecado. Todos deseamos, codiciamos de repente la mujer del prójimo, y el que dice que no es un mentiroso ante los ojos de Dios, porque si te gusta la mujer es imposible no desearla, es imposible, porque somos seres humanos, todos tenemos este pecado, todos ofendemos a Dios con este pecado. Óyeme bien, pero hay muchos líderes religiosos bien irresponsables que te hacen ver, por decirlo así, de que si codicias una mujer en tu corazón, ya no tienes oportunidad en el reino de los cielos. No, porque acuérdate una vez, te lo voy a probar bíblicamente. Vete a Santiago. Si te vas conmigo a Santiago y te vas a enterar lo que Cristo nos quiso decir.
cuando dice el codiciar. Óyeme bien, mira lo que dice Santiago 1, si te vas al 1, 12 al 15. 1, 12 al 15, Santiago, mira lo que dice ahí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, oíme bien, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, oíme bien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Óyeme bien, hay una tentación, te está diciendo ahí la palabra, pero dice la palabra, bienaventurado aquel que la puede resistir. O sea, el ser tentado por el pecado, el querer hacer algo indebido, está en nuestro ser. Todos los seres humanos tenemos esa tendencia, porque tenemos un pecado en nuestro ser, tenemos una condición imperfecta. Todo ser humano se ve diariamente tentado a hacer algo que Dios desaprueba, todos. Pero la Biblia te dice ahí claramente, pero dice, bienaventurado el que lo resiste. Ahí está. O sea, yo puedo mirar a una mujer y puedo sentir una atracción por ella, pero de llevar a cabo lo que dice la Biblia claramente, es el llevar la acción. Digamos que yo miro a una mujer, y me gusta y la deseo. Entonces, hasta ahí, si estoy pecando, bíblicamente estoy pecando. Pero Dios lo que no quiere es que yo vaya y me le aproxime a esta mujer y le diga, hey, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Me gustaría conocerte. ¿Qué tal si nos comunicamos? ¿Qué tal si salimos a cenar? Yo te doy mi teléfono, bla, bla. Entonces, ahí es donde está diciéndote la palabra. Ahí te dice la palabra claramente. Es por esa condición que tenemos, que somos arrastrados. Lo acabamos de leer. Y entonces dice, eso da luz al pecado. Dice, pero cuando el pecado, oíme bien, cuando el pecado es consumado, lo acabamos de leer en Santiago, entonces da luz, dice, el pecado consumado da luz a la muerte. Entonces, claramente, la palabra te dice que se toman dos acciones, la tentación y la acción. Si hay tentación, Dios está correcto contigo, la Biblia lo dice. Bienaventurado eres porque resististe la tentación, pero si ya lo llevaste a cabo, si fuiste y físicamente te involucraste con otro ser humano, entonces Dios ya dice, no. Una cosa es que te guste, una cosa es que te atraiga, una cosa es que lo desees, porque todos, óyeme bien, todos tenemos malos pensamientos. Todos tenemos, como dije hace un momento, una condición de la carne que está en una guerra constante con el espíritu. Todo ser humano tiene esa condición contra lo que tenemos que estar peleando diariamente. Pero mira lo que te dice claramente ahí Santiago. Bienaventurado eres si lo resistes. O sea, va a haber unas ganas de hacerlo, pero si no lo haces, Dios te va a bendecir por ello. Lo que de Cristo Jesús quiso decir allá es de que, el desear a un ser humano es un pecado, pero no te va a condenar, pues, por decirlo así. Ese pecado no te va a condenar, al menos que se consuma, al menos que tú llegues a literalmente y traiciones a tu mujer, que te envuelvas en una relación sexual. Ya es un acto consumado que dice la Biblia que dará a luz a la muerte. La tentación no es algo que podemos evitar. Vamos a tener la tentación de ser, ¿verdad?, cosas indebidas ante los ojos de Dios. Lo que nos hace diferentes del mundo es que el mundo lo hace. No tiene conciencia ni arrepentimiento. No tiene ninguna pena en hacerlo. La diferencia entre un ser que trata de hacer la voluntad de Dios, que nosotros tratamos desesperadamente de no hacerlo, de no caer en ese pecado por el temor que le tenemos a Dios, ese amor y ese respeto a Dios. Entonces esa es la gran diferencia. No quiere decir que no vas a tener la necesidad, porque la necesidad es algo que tenemos en nuestro ser. Somos pecaminosos, tenemos un pecado. Mira lo que dice Malaquías. Vamos a tocar el tema. Mira lo que dice Malaquías. Si vas conmigo a Malaquías, por favor. Vete a Malaquías 2. Mira lo que dice Malaquías 2. Respecto al adulterio. Malaquías 2:14. 2:14.
Mira lo que dice. Si te vas ahí a Malaquías 2:14 al 16. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal? Óyeme bien, desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Estábamos hablando en el principio de un pacto, ese pacto que hiciste cuando te casaste, hiciste un juramento, una promesa de ser fiel el uno con el otro. Ahí te está diciendo, ¿por qué has sido desleal? Dios mismo lo está recordando. Número 15, ¿no hizo él, el uno, habiendo él en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues, óyame bien, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Pero mira lo que dice el 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Está hablando de una relación entre una mujer y un hombre. Dice, hiciste un pacto, no seas desleal con ella o con él, no le seas infiel, es adulterio. Y mira lo que dice, si te puedes ir conmigo a Hebreos, por favor. Vete conmigo a Hebreos 13. Vas a encontrar, como dije hace un momento, ahora vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios piensa al respecto. Hebreos 13. Si te vas a Hebreos 13, Hebreos 13:4, mira lo que dice. Honroso sea en todos, el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Te das cuenta? Honroso quiere decir que haya esa fidelidad, esa comunicación, esa confianza, ese amor, esa paciencia, ¿verdad? Que son, óyeme bien, son los 5 ingredientes para una relación que Dios aprueba. El amarse, el amor, ¿verdad? La paciencia, ¿verdad? La comunicación, la confianza y el respeto. ¿Oíste bien? Esos son 5 factores que Dios quiere que tengamos en nuestra relación. La Biblia te está diciendo claramente, Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. El adúltero, como dije hace un momento, no tiene relación con Dios, tiene la ira de Dios sobre él o sobre ella. Los adúlteros no van a ser salvos, van a ser destruidos, al menos que se arrepientan y reconozcan que han fallado. Vete conmigo a Proverbios. Vete conmigo a Proverbios 5, por favor. Como dije hace un momento, ahora vamos a leer las escrituras, cuál es el punto de Dios. Vete a Proverbios 5, 5:1. Si te vas a tu Biblia, o simplemente escucha, después apuntas las citas y te vas a tu Biblia para que veas que este es el punto de Dios. Mira lo que dice. Proverbios 5, 1. Hijo mío, dice, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. O sea, va a ser una tentación casi insoportable, te está diciendo. Si la mujer tiene ese encanto, lo femenino de una mujer por naturaleza, el hombre lo desea. Es algo que excita al hombre. Dios está hablando aquí con un ser humano, con un hombre, ¿verdad? Mira lo que dice. Y sus palabras y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Oíme bien, va a haber una consecuencia de eso, va a haber un dolor, va a haber una destrucción de un hogar, va a haber una ruptura, pues, con tu cónyuge, cuando ella se entera, cuando él se entere, o digamos el marido de esa persona. Imagínate, van a haber consecuencias, te dice Dios ahí. Mas su fin, el número 4, es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte. Hablamos de eso hace un momento, en el cual hay muertes. Hay personas que matan cuando se enteran que sus cónyuges los están traicionando. Hay personas que están en una cárcel. Eso es lo que dice la Biblia ahí. Va a ser más amargo, va a haber una consecuencia. Mira lo que dice. Sus pasos conducen al Seol, ¿verdad? Sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. ¿Okay?
Cuando tú estás en Dios, tú sabes que ese camino es malo. Tú sabes que te conduce a algo que te va a destruir, a autodestruir, no nomás a ti, pero a la persona con la que estás, a tus hijos, a tus hijas. Entonces Dios te dice, si sabes que hay algo que te va a dañar, te vas a alejar de ello. Mira lo que dice. Número 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Está hablando de esa mujer o ese hombre que te está provocando, que te está, ¿verdad? De repente, que quiere salir contigo, que quiere tener una relación contigo. Cuando tú ya eres un ser comprometido con tu mujer o con tu marido, tú tienes que tenerle respeto a ese ser humano, porque hiciste un pacto, te dijo Dios hace un momento. Acuerda de tu pacto y no seas desleal. Óyeme bien. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Óyeme bien. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Óigame bien. Y gimas al final. Va a haber una como le vimos hace un momento en Santiago. El consumar ese pecado te va a traer una muerte, te va a traer una consecuencia, un dolor, te va a traer mucha destrucción. Dios lo está diciendo claramente en esta nueva cita bíblica. Lo leímos en Santiago y en Proverbios lo está confirmando. Mira lo que dice, número 12. Y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Óyeme bien. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Imagínate lo que está diciendo esta persona, literalmente. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso? ¿Qué estaba pensando? Yo tengo mi familia, yo tenía mis hijos, mis hijas, y ahora lo perdí todo por esta estupidez, por esta acción, por esta pasión de la que me dejé arrastrar. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no usé mi fidelidad, mi razonamiento para no lastimar al ser que más yo amo, a mi mujer, a mi esposo y a mis hijos? Simplemente por una atracción física. Óyeme bien. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Miren lo que dice el 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Te está diciendo ahí claramente Dios. Tú tienes una compañera, un compañero, ahí donde te tienes que saciar tus necesidades sexuales. Vete con ella, dice. Vete con él. Él es tu esposo. Ella es tu mujer. No tienes que buscar en la calle, por decirlo así, lo que tu mujer o tu esposo te puede dar. Es lo que está diciendo la Biblia. Si tú tratas con amor y respeto a tu esposa, a tu esposo, lógicamente tu relación va a dar ese fruto y va a haber lo que Dios dice, ¿no? Que nosotros tenemos que cumplir. Hay un cumplimiento de satisfacer las necesidades cónyuges, ¿verdad? Dios lo hace como un mandamiento, si se puede decir. La mujer tiene esa responsabilidad y el hombre también con su mujer, de estar bien sexualmente. Óyeme bien. Número 19. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. En el amor de tu mujer te está diciendo ahí. Recréate en su amor. Que sean sus caricias las que llenen tu corazón de satisfacción. Óyeme bien. ¿Por qué? Dice aquí, una pregunta de Dios. 21. Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer que no es tuya? Esa mujer ya está casada. Tú estás adulterando con la mujer de tu prójimo. ¿Qué te está diciendo aquí la Biblia? Óyeme bien. Y abrazarás el seno de la extraña. Número 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Quírame bien. Tu mujer o tu marido puede que nunca se entere de tu traición, de tu mentira, de tu adulterio. Eso es lo que está diciendo. Pero los caminos
todo lo que tú haces ante los ojos de Dios está descubierto, está desnudo. Él mira tu acción, Él mira tu corazón corrompido, traicionero. Dios lo está mirando. Número 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Óyeme bien, hay una consecuencia. El pecado mismo te está encadenando, te está esclavizando y te estás consumiendo en una relación o en una conducta que lógicamente, como dije hace un momento, destruye hogares, lastima, ¿verdad? Y de repente hasta hay muertes, hay consecuencias. Número 23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo insensato de su locura. Dios te está diciendo, tú vas a errar, vas a fracasar, vas a sentir arrepentimiento, vas a sentir en tu corazón ese pesar, pero va a ser muy tarde. Lógicamente la palabra te está diciendo que es una tontedad, es una locura. Tú tienes una mujer, tú tienes un marido, que sea allí donde te sacies, que sea allí donde tú busques ese placer, que sea allí donde tú busques ese desahogarte. Porque como dije hace un momento, en otro estudio, todos somos seres sexualmente creados. Necesitamos el sexo para poder sobrevivir, por decirlo de esa manera. Vete conmigo a Proverbios 7. Estamos hablando del punto de vista de Dios. Proverbios 7, 1. Óyeme bien lo que dice acá. Lo vamos a leer también y vamos a ir explicándolo. Mira lo que dice, 7, 1. Hijo mío, dice, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. Oye bien, la sabiduría de Dios, el temor de Dios, el amor que sientes para Dios, esa obediencia para con Dios, es lo que te va a tener alejado de ese ser humano que te está tentando, por decirlo así. Y acuérdate una cosa, Satanás es el que tienta, pero Satanás tiene instrumentos. Satanás sabe que Dios desaprueba del adulterio. Satanás sabe que el adúltero no va a ser salvo. Satanás sabe que el adúltero es un ser humano vil, un mentiroso, un hipócrita. Entonces, Satanás sabe de que la ira de Dios está sobre esa persona. Y lo último que Satanás quiere es que tú seas salvo, que yo sea salvo. Su propósito es eso, el querer destruirte. Mira lo que dice. Para que te guarde de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, óyeme bien, por mi celosía, vi entre los simples, vi ante los seres humanos que andaban allá afuera, por mi ventana, estaba viendo yo fuera y vi esos seres humanos simples. Cuando la palabra de Dios dice simple, está hablando de un ser humano que no tiene lo que se llama la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cómo se comporta el mundo. Óyeme bien, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Oíme bien, ¿dónde se iba esta persona? El destino de esta persona era ir con una mujer, a cometer adulterio, a estar íntimamente con esta mujer. Oíme bien. A la tarde del día, cuando yo ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Imagínense, en la noche tenían esa cita, ¿verdad? Para verse. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, óyeme bien, con atavio de ramera y astuta de corazón. Imagínate, ante los ojos de Dios, la mujer que comete adulterio, te está diciendo ahí, es como una prostituta. Es una prostituta ante los ojos de Dios. Es un ser adúltero, es una fornicaria, es una promiscua, un ser humano que ante los ojos de Dios es de lo más bajo que puede ver, pues, imagínate. Al menos la prostituta vende su cuerpo por dinero, por necesidad. Esta mujer lo da por gratis, por decirlo así, simplemente por una atracción física. Por eso Dios la compara con una prostituta. Número 11. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Óyeme bien, una vaga, ¿no? Una mujer promiscua. Unas veces está en la calle y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. O sea, anda con su pensamiento. Ese es su propósito, ¿verdad? Envolverse en relaciones ilícitas con diferentes hombres, no con un hombre,
con diferentes hombres, a ver quién conoce, ¿no? Para irse con él. Número 13, se asió de él y le besó. Con semblante descarado, una descarada, una sinvergüenza, le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Imagínate, qué bonito lo pone, ¿no? La mujer, híjole, qué ansias más maravillosas tenía de verte. Este momento, que no aguantaba porque llegara este momento de estar contigo, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Número 16. He adornado mi cama, óyeme bien, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado, óyeme bien, he perfumado mi cámara, lo que es la recámara, ¿no? Es un cuarto, con mirra, aloes y canela, con perfume, ¿no? Con flores, con pétalos ahí, por decirlo, ¿no? Número 18. Ven, embriaguémonos. Imagínate la mujer hablándole a este ser humano. Ese ser humano simple que la Biblia dice que no tiene conocimiento, no tiene sabiduría. Lo está seduciendo, por decirlo así. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores. Imagínate, hagámoslo. Todo está bien. Tenemos ese gusto, esa atracción. Hay que desahogar estas ganas que tenemos de estar juntos, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Número 19. Porque el marido no está en casa. Esta mujer le está diciendo al hombre con el que se está citando: mi marido no está en casa. O sea, el ser humano que llegó sabe que esta mujer está casada. Imagínate, está consciente que está casada. Es como que es doble el mal que está cometiendo, porque se está acostando con la mujer de su prójimo. Mira lo que le dice la mujer: porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se fue de viaje, no te preocupes, no hay problemas, entra, estamos seguros, no hay ningún peligro. Imagínate. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Oye, ¿sabes qué? Se llevó dinero, tuvo que irse de viaje por unos negocios y dijo que iba a regresar, por decirlo así, hasta el domingo. Imagínate. Solo tengas problema. No hay manera que regrese antes. Porque de repente el muchacho a lo mejor le dijo: ¿sabes qué? No, ¿qué tal si tu marido llega? No. Él se llevó, fue al negocio, fue a trabajar y no va a regresar hasta el domingo. Así es que tenemos nada de qué preocuparnos. Imagínate. 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Óyeme bien, lo sedujo, ¿verdad? Lo excitó, por decirlo de esa manera, y lógicamente él fue convencido por la suavidad, por la emoción del momento que ella le prometió que iban a tener en ese momento, el momento íntimo. Número 2. Al punto se marchó tras ella, se fue tras ella, lo convenció, por decirlo así. ¿Cómo va el buey? Óyeme bien, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Óyeme bien, sin tener conciencia, como es un ser simple, como dice la palabra, se va como un buey. Te fijas, si tú tuvieras una vaca o un buey, ellos no tienen conocimiento de que a lo mejor van a matarlos para hacerlos carnitas o para, qué sé yo, para vender su res, no para vender su carne. No, el animal no tiene conciencia. Tú lo llevas amarradito y no sabe dónde lo vas a llevar porque no tiene razonamiento. Es lo que te está diciendo, te está comparando a un buey, te está comparando a un animal sin conocimiento. Como el necio, mira lo que dice, como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Oíme bien. Eso es la importancia de tener la sabiduría de Dios, el temor y esa obediencia de Dios, porque Dios te revela lo que te está revelando en este momento. Va a haber una consecuencia, va a haber una destrucción de tu vida, va a haber una destrucción de tu hogar, va a haber algo de lo que te vas a tener que lamentar. O sea, siempre hay una consecuencia por los malos actos. Dios nos está advirtiendo de ello. Lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Hasta que la saeta traspase su corazón. Óyeme bien. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos,
no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Imagínate. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Óyeme bien. Es tan poderosa la palabra de Dios como nos revela, ¿no? Como un pájaro que cae en una trampa, como un buey que va al degolladero, dice la palabra ahí. Dice, más no sabes dónde vas, que una saeta te va a atravesar el corazón. Va a haber una consecuencia, te está diciendo, no lo hagas. Es una mujer seductora, es una mujer hábil, es una mujer que lo que se propone lo conquista. Y si ha puesto los ojos ante ti, dice la palabra, vas a ser atrapado. Dice, hasta los más fuertes han caído en su trampa, en su fuego, en su juego, perdón. Imagínate, su casa es el camino al infierno, ¿verdad? Ahí te está diciendo claramente, su recámara, su cuarto, es la habitación de la muerte, ¿verdad? Hay que tener conciencia. Mira lo que dice, vete a Proverbios 6. Vamos a ver nuevamente el punto de Dios. Vete a Proverbios 6 a 20. Óyeme bien, estamos hablando del adulterio, para que no, desde el punto de vista de Dios, por eso no estamos hablando mucho, estamos permitiendo que la palabra de Dios haga la obra. Proverbios 6:20, si te vas conmigo, mira lo que dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y caminos de vida, las reprensiones que te instruyen. Óyeme bien, camino de vida, el que Dios te esté instruyendo, el que Dios te esté reprendiendo, el que Dios te esté aconsejando. Te está diciendo Dios, nos está diciendo, déjame que sea yo el que te aconseje, te voy a mostrar la manera en que debes de vivir, te voy a mostrar el camino correcto para que no tengas que sufrir, que no tengas que lamentarte, para que no tengas que vivir con un corazón depresivo, enojado, tantas cosas que el ser humano afuera de Dios tiene comportamientos que no agradan a Dios. Dios te está diciendo, permíteme a mí ser el que te dé esa paz, por decirlo. Déjame instruirte, hijo, hija. Eso es lo que un padre amoroso hace y eso es lo que Dios nos está pidiendo que le permitamos hacer. Óyeme bien, número 24. Para que te guarden de la mala mujer, óyeme bien, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, nuevamente, de esa seducción, de esa mujer que pues simplemente tiene tanto encanto, es una mujer bella, te está diciendo ahí. Lógicamente Dios te está revelando claramente que vas a ser tentado, que vas a tener esa condición, esa carne que va a desear el tenerlo. ¿Te acuerdas? Dijimos lo que dijo Cristo, el que codicia a su mujer en su corazón ya ha cometido adulterio. Pero acuérdate, estos versículos que estamos leyendo se está revelando también de que es inevitable el ser tentados. El tener las ganas, por decirlo así, el tener el deseo, pero la Biblia nos está revelando claramente que el tener deseo, el desear a una mujer, aunque es pecado, no es algo que te va a condenar el día del juicio. Lo que te va a condenar es la acción, es el llevar a cabo, el literalmente envolverte en esa relación con esa mujer o ese marido que no es tuyo. Estás traicionando al tuyo o estás traicionando a tu mujer. Es lo que Dios condena, el adulterio. Mírame bien, 24. Para que te guarden de la mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies, óyeme bien, este es Dios hablando, 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Óyeme bien, que quedes hechizado, ¿no? que te quedes deslumbrado por la belleza. Cuando una mujer coquetea, es algo que el hombre, si no tiene el conocimiento de Dios, óyeme bien, si no tiene ese control de decir, no, yo no lo puedo hacer, tengo un pacto con Dios, yo tengo una relación con Cristo, esa persona va a caer preso, porque la mujer tiene esa influencia. La mujer en el mundo, óyeme bien, no hay ser más maravilloso, precioso, deseable, codiciable que una mujer. La mujer tiene una belleza
preciosísima de los pies a la cabeza. Entonces es ilógico que no vayamos a ser tentados por ello. Todos tenemos esa tentación, todos fallamos en este punto. Pero óyeme bien. 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Óyeme bien, nuevamente, Dios comparando a una mujer adúltera con una ramera, ¿verdad? Imagínate, te va a seducir, dice, claramente, y entonces va a atrapar tu alma, va a hacerte caer en el pecado, te está diciendo Dios. Entonces ahí va a ver la consecuencia, porque eso es lo que quiere una mujer. Mientras yo he conocido mujeres que cuando les dices que estás casado, es como que lo hacen como un desafío. Oh, ok, está casado, ok, lo voy a hacer caer. Lo voy a hacer caer, como que lo ven con más emoción el que uno le diga que está casado. Óyeme bien. 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Puedes tomar una brasa, un fuego sin quemarte? Te está diciendo Dios ahí. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Será posible? No, te vas a quemar. Es imposible no quemarte. Es imposible, dice la Biblia, no quemar tu vestidura. Óyeme bien. 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Óyeme bien. No quedará impune ninguno que la tocara. Óyeme bien. Hay un castigo, dice Dios la Biblia. No vas a quedar sin ese castigo. Hay una consecuencia, como dije hace un momento. Hay una destrucción de tu hogar, de tu vida, la relación de tus hijos con tus hijas. Imagínate, vas a perder tanto. Pero lo más importante, dice la Biblia ahí, de parte de Dios es lo más grave. De parte de Dios es lo más serio. Te está diciendo, va a haber un juicio, va a haber un castigo de Dios. Porque Dios dice en la Biblia que ningún adúltero va a heredar el reino de los cielos. Óyeme bien. Número 30. No tienen en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Óyeme bien, está diciendo la Biblia, un ladrón cuando roba por necesidad tiene que buscársela y se roba un pedazo de pan. Pero óyeme bien, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Óyeme bien, quiere decir que no es justificado su delito. Un ladrón puede pedir prestado, puede ir a un lugar donde, ¿sabes qué? No tengo que comer, te está diciendo Dios ahí. No tienes que llegar a la acción. No es justificado. Te está diciendo, vas a tener que pagar las consecuencias si te sorprenden. Estás haciendo algo ilegal, estás robando. Óyeme bien. El 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Eres un simple. Un ser humano que no tiene control, un ser humano que se lleva, por decirlo así, por sus instintos sexuales. Es un ser humano, es como un animal, lo acabamos de leer. Imagínate, se corrompe a sí mismo. Mira lo que dice acá. 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos, oye bien, imagínate que el marido de esa mujer con la que estás te encuentre. Es lo que te está diciendo la Biblia. Es lo que nos está revelando. Óyeme bien. El 34, porque los celos son el furor del hombre. Imagínate que un marido te encuentre con su mujer. Imagínate cómo se va a enojar, va a ser una ira, se va a cegar en ese momento del gran coraje, del gran odio, del gran enojo que va a tener. Óyeme bien, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, no importa cuánto le regue. No, perdóname, yo no sabía. No, dice la Biblia, el enojo, el celo, la ira que va a tener ese hombre va a ser tan grande que en ese momento, como dije hace un momento, óyeme bien, hay muchas personas que cometen crímenes pasionales. En ese momento se cegó ese ser humano y ¡pum!, lo mató. Y no nomás a ti, sino que a la mujer que tenía. Entonces lo que te está revelando la Biblia es muy poderoso, es muy cierto y es algo para reflexionar. O sea, va a haber una consecuencia, no nomás con Dios, hay un juicio de Dios, pero la Biblia te está diciendo, y te agarra un marido celoso, se da cuenta que estás con su mujer. ¿Sabes qué? No importa cuánto le ruegues, no importa cuánto le llores, no importa cuánto te arrepientas, de rodillas le pidas perdón, ahí mismo te va a dar el tiro, ahí mismo te va a hacer algo. Hay una venganza. Hay un ser herido, hay un ser lastimado, hay un ser indignado por la traición. Vete a Proverbios 2.
Estamos aprendiendo muchísimo lo que es la palabra de Dios. Proverbios 2, si te vas conmigo, por favor, a Proverbios 2 a 16. Si te vas al 16, por favor. Mira lo que dice. 2:16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Óyeme, es una coqueta, te está diciendo una. Esa mujer que te emociona y te habla bonito y te seduce con las palabras. Vas a ser librado, dice la palabra. Óyeme bien. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Óyeme bien. Cuando tú te casas, cuando yo me casé, hicimos un pacto. En el nombre de Dios yo prometo, en el nombre de Dios yo prometo serte fiel hasta el final, hasta la muerte, en las buenas, en las malas, en la privez, en la riqueza, en la pobreza. Hiciste un pacto, está diciendo Dios. ¿Cómo es posible que te olvides de lo que hiciste? Ese juramento en el día en que te casaste. Te olvidaste de eso. Eres una mujer que anda por las calles, como dicen, coqueteando, seduciendo al ser humano. Es lo que te está diciendo la Biblia. Y se olvida del pacto de su Dios. Número 18, por favor. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Quiere decir que no hay futuro ahí. Es un hogar lleno de pecado, de corrupción, de maldad, que su único destino, dice la Biblia claramente, es la destrucción de su alma. 9:19. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Imagínate la advertencia tan maravillosa de Dios de que nos alejemos de esa persona, que no caigamos en su trampa, que no caigamos en su juego, por ponerlo así. Con palabras, dice, dulcitas, no como la miel, te va a seducir. Es algo que se ve diariamente. Yo trabajando en muchos lugares, eso lo veo todos los días. Todos los días las mujeres traicionan a sus maridos, los maridos a sus mujeres. Y como dije hace un momento, hasta que se dé cuenta la mujer o el marido, ahí dice la palabra claramente, no va a haber compasión, va a haber un odio, va a haber una ceguez y va a haber una muerte probablemente, seguramente. Y la persona que cometió que mató a ese ser humano puede ir ante el juez y decir, ¿sabes qué? Encontré a mi mujer, a mi marido en el acto y por eso los maté. Ante el juez. A él no le va a importar. Lo que le importa a él es que cometiste un crimen y vas a terminar toda tu vida en una cárcel, lamentándote, arrepintiéndote por lo que hiciste. Óyeme bien, no vale la pena. Si encontraste a tu cónyuge con otra mujer o con otro hombre, es porque realmente no te tiene ningún respeto, seguramente no te ama. ¿Valdrá la pena estar en una cárcel toda tu vida por alguien que no te amaba? ¿Por un traicionero, por un hipócrita, por un mentiroso? ¿Verdad? Hay que pensar en eso. Mira lo que dice Jeremías. Si te vas conmigo a Jeremías, por favor. Vete a Jeremías 5. Jeremías 5, 8 y 9. 5, 8 y 9. Mira lo que dice ahí. Como caballos bien alimentados. Óyeme, caballos. Allá te dijo buey. Aquí te dice caballo. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo Jehová. De una nación como esta, no había de vengar mi alma. No había de vengar mi alma. Hay una venganza de Dios. Hay un enojo de Dios. La palabra se está diciendo ahí. No sé si literalmente has visto un caballo. Yo los he visto. Cuando ven pasar a una yegua. Una yegua. Es un caballo, una hembra. Hay una emoción que hasta se levantan en dos patas y empiezan a emitir estos sonidos, ¿verdad? De la emoción. Es lo que dice la Biblia. Eres como un caballo. Ves a una mujer, la codicias, y no nomás la codicias, te vas sobre ella y haces un propósito de conquistarla y irte a la cama con ella. No pensando que tienes una mujer que te ama o un marido que te ama, porque las mujeres hacen lo mismo, ¿verdad? También hay mujeres que cometen adulterio. Y no pensando en tus hijos, te está diciendo ahí la Biblia. ¿Cómo es posible que el razonamiento no lo uses? ¿Cómo es posible que seas de entendimiento semejante a un buey y a un caballo? Imagínate. Relincha, dice ahí la Biblia claramente, por la mujer de su prójimo. Imagínate.
Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Sabes que está casada, no es tu mujer. Tiene ella un compromiso. Es una mujer que tiene que serle también fiel a su marido. Sin embargo, no te importa que haga eso. A ti no te importa si es casada o es soltera. Tú te vas sobre ella porque te gustó, porque te coqueteó. Es lo que dice la Biblia. Imagínate. Es la relación, no la relación, es la condición del mundo en el que vivimos. Vete por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, vamos a encontrar algo bien poderoso también. Vete a Primera de Corintios 6, por favor. Primera de Corintios 6, 9. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Vete al 9 al 11. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, oye bien, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, oye bien, el reino de Dios. Ahí te está diciendo claramente, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Imagínate lo que la dice la Biblia. Claramente nos revela de que nadie te dio un número, una lista de los seres humanos que no van a ser salvos, no heredarán el reino de Dios. Y entre ellos se encuentran los adúlteros. Y te está comparando Dios claramente con los fornicarios, con los idólatras, con los afeminados, los que se echan con varones, te está diciendo ahí claramente. No van a heredar el reino de Dios. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de ellos heredará el reino del cielo. Este es el llamado hoy. Hoy es el día de ese arrepentimiento. Hoy es el día de acercarse a Dios. Hoy es el día porque mañana es muy tarde. Óyeme bien. Si tú estás adulterando, si tú estás traicionando a tu esposa o a tu esposo, Dios te está diciendo claramente, no vas a entrar al reino de los cielos. El adúltero es un ser que ya ante los ojos de Dios tiene el enojo, la ira, el juicio de Dios sobre su cabeza. Así es que si tú te encuentras en esta situación, ahora es el momento de decirle a Dios, ¿sabes qué? Perdóname, estuve en un error, lo siento mucho. Y en el nombre de Jesús, como te acaba de decir, yo quiero ser lavado, yo quiero ser perdonado. Y entonces Dios te perdona, porque Dios perdona al adúltero. Pero el adúltero, lógicamente, se tiene que arrepentir. Vete a Santiago, mira, Santiago, estamos leyendo lo que Dios quiere que sepamos. Santiago 2, y te vas a Santiago 2, 10 y 11. Mira lo que dice. Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera, óyeme bien, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Óyeme bien, las expectativas de Dios es que guardemos su palabra, que no lo ofendamos en ningún punto. Lógicamente por nuestra condición, ¿verdad?, de pecado que tenemos, fallamos a Dios, ¿verdad? Pero no es un fallo deliberado. Este es un fallo deliberado. Digamos que yo conozco a una nena, una chica por allá afuera, y a mí me gusta ella, ¿verdad? Pero yo simplemente la veo, la codicio en el corazón, ¿verdad? Estoy pecando, sí, es lógico, pero tengo ese control, tengo ese Espíritu Santo de Dios en mi persona que me dice, no, no es correcto, no es tu mujer. Esa mujer es prohibida, tú eres fiel a mí, entonces Dios me recuerda eso. Pero digamos, este es el pecado que Dios me recordó y yo me abstuve, me alejé de eso. Entonces Dios dice en la Biblia, lo leímos en Santiago hace un momento, bienaventurado, yo voy a ser bienaventurado si resisto esa tentación. Pero oíme bien, digamos que yo voy sobre ella, la conozco y hasta hago un plan, decir, ¿sabes qué? El viernes, ¿qué vas a hacer el viernes? Te invito a cenar. Y apenas es lunes, imagínate. Yo la conocí el lunes y ya para el viernes tenemos una cita. Ese ya es un pecado deliberado. Lo planeaste y hasta hiciste una cita y te vas a ir a encontrar con ella. ¿Te fijas la diferencia? Una cosa es que te guste y la desees, pero otra cosa es que te hagas una cita, intercambien teléfono y se citen en un lugar y se consuma ese pecado, ¿verdad? Eso es lo que Dios no aprueba. Óyeme bien. Número 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, ¿quién fue el que dijo no cometerás adulterio? Jehová.
Lo leímos allá en Éxodo 20:14. Jehová dijo, no cometerás adulterio. Mira, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Y ahí están esos dos mandamientos juntos, ¿te acuerdas? En Éxodo 20, si lo puedes leer. No matarás. También dijo no cometerás adulterio. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Óyeme bien. Digamos que no eres un adúltero, pero matas a alguien, dice la palabra ahí. Porque la Biblia dice que el asesino no tiene parte en el reino de Dios. Los asesinos tampoco van a ser salvos. Al menos que haya ese arrepentimiento, esa necesidad de decirlo, me arrepiento en el nombre de Cristo, yo creo. Entonces sí, esa persona puede ser perdonada. Pero si esa persona se muere, un asesino, un adúltero, un fornicario, o digamos que cuando venga Dios, cuando venga Cristo en su segunda llegada, estés en ese comportamiento, estés viviendo de esa manera, ya es muy tarde, vas a ser destruido en ese día, en el día del juicio. Óyeme bien lo que dice, el mismo que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Pero digamos que no adulteras, pero matas, ya te hiciste transgresor, dice la palabra, de la ley de Dios, ¿verdad? Mira lo que dice Revelación 21, ya para casi finalizar. Revelación 21:8, lo leímos hace poquito. Mira lo que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el reino que hable con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Óyeme bien, la palabra nos está diciendo aquí que muchas personas también relacionan el adulterio con la fornicación, porque la fornicación es el tener sexo con personas que no son tu marido también, pero también cae en ese patrón de lo que es el adulterio, ¿verdad? Es una traición. Óyeme bien, si te vas conmigo, la Biblia nos está revelando de que el futuro de un adúltero es la destrucción de su alma. Pero óyeme bien, si te vas conmigo a Juan, vete a Juan conmigo, Juan 8, vete a Juan 8:3. Mira lo que dice, Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, óyeme bien, esto ya lo has de haber leído, ya lo has de haber escuchado, le trajeron esta mujer que había sido sorprendida, dice ahí, en adulterio. Pero ¿sabes lo que es lo más triste? Que le trajeron a la mujer a Cristo, pero no trajeron al hombre, porque claramente dice la Biblia, sorprendida, quiere decir que llegaron y encontraron a esta mujer en el acto, en el momento íntimo estaba ella cuando ¡boom!, la agarraron ahí los escribas, ¿no? Y la trajeron, porque nomás trajeron a la mujer, ¿verdad? Lo que es lo corrupto del ser humano. ¿Por qué? Porque en esos entonces, y todavía se ve mucho, a la mujer se le discrimina, a la mujer se le mira de menos. Eso es una realidad que existe. Triste, penosa y estúpida. Todos somos de un mismo valor ante los ojos de Dios. Óyeme bien. Número 4. Le dijeron, maestro, óyeme bien, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Óyeme bien, en el acto. Ahí estaba el hombre. ¿Por qué no lo agarraron a él? Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Óyeme bien, en la ley de Moisés no decía que se apedreara a las mujeres. Decía, en la ley de Moisés que Dios le dio, porque la ley era de Dios, no de Moisés. Dios se la dio a él. Óyeme bien, la palabra no decía, ellos no están mintiendo estos seres. La palabra de Dios decía apedrear a las mujeres. La palabra de Dios dice, al que sea sorprendido en adulterio, se apedrearán a los dos, tanto a la mujer como al hombre, ¿verdad? Ahí están dejando al hombre libre y llevaron a la pobre mujer nada más. Ahí están quebrantando ya el mandamiento de Dios. Mira, y le dice, en la ley de Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Probando a nuestro Señor Jesucristo, imagínate. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo los ignoró? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no tuvo ni por decirlo, la educación de verles a las caras? Porque sabía que eran hipócritas, líderes corruptos, líderes mentirosos,
gente que trabajaba para Satanás en ese entonces, como tenemos a muchos allá afuera en estos tiempos, ahora muchísimos más. Pero bueno, Jesucristo los ignoró. Jesucristo no quería ni hacer contacto visual con ellos, porque probablemente Cristo estaba pensando, ¿por qué no trajeron el hombre también? ¿Por qué nomás me traen a mi hija? ¿Por qué nomás traen a ella? Si claramente 2 veces confesaron que la sorprendieron en el acto. En el acto. Oíme bien. Número 7. Nuestro Señor Jesucristo dice, escribía con el dedo, ¿verdad? En la tierra. Número 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó nuestro Señor Jesucristo y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. El que de vosotros esté libre de pecados. Ok, si tú eres perfecto, ya tenían piedra en mano, seguramente. Ya la tenían en la mano. La mujer en medio, a punto de ser ejecutada, a punto de ser apedreada. Cristo les dijo, ok, cualquiera de ustedes que es perfecto, que es santo, que es recto, que no falla, tire la piedra. Tire la primera piedra y dele. Y mire lo que dice la Biblia. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Oye, ni les prestó atención, simplemente los reprendió. Les hizo ver la suciedad, les hizo ver lo corrupto, lo hipócrita de su corazón en ese momento. Óyeme bien, trabajadores, obreros de Satanás. Óyeme bien. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, óyeme bien, la sabiduría de Cristo, ¿verdad? Les reveló la suciedad de su corazón. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Solo nuestro Señor y Salvador quedó con ella. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Óyeme bien. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús, esto viene lo más importante, óyeme bien, esto es lo más importante. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, óyeme bien, y no peques más. Eso es maravilloso lo que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Óyeme bien, tú no estás condenado todavía si eres un adúltero o es una adúltera. Eso es lo que dijo Cristo ahí. Mientras que hay vida, hay tiempo. No esperes hasta que el cielo, hasta que en las nubes se revele la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la llegada de su Padre, Jehová de los ejércitos, porque ahí va a ser muy tarde. Eso es lo que te dijo Cristo ahí. Le mandó, le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque mientras, como dije hace un momento, mientras que hay vida, hay arrepentimiento. Existe la gracia de Dios que nos puede dar y que nos lava con la sangre de Cristo. Tu fe en el Hijo de Dios, lógicamente, el unigénito Hijo de Dios, te puede limpiar de todo pecado. Eso es lo que dijo Cristo ahí. Vete, pero ahí le dijo claramente, no peques más. Dice, no adulteres más. Deja esa manera de vivir. Eso es en contra de Dios, ¿verdad? Deja de ser un adúltero. Ya no lo hagas. Se te dio una nueva oportunidad, por decirlo. Se te está dando un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Ya no lo vuelvas a hacer. Así es que tú, hermano o hermana, si eres un adúltero, arrepiéntete. Ahora es el día. Dios te está tocando. Cristo está tocando tu corazón. Como lo dice Revelación 3:20. He aquí yo llamo a la puerta y toco. Si alguno abriere, yo entraré con él. Cenaré con él y él conmigo. No esperes hasta mañana. Es Cristo. Es el Espíritu Santo de Dios revelándote todo esto que es tan poderoso. Yo te amo y quiero que sepas esto porque el tiempo es corto. Óyeme bien. El tiempo es corto. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete, que Dios te puede perdonar. Dios espera con los brazos abiertos a todos los pecadores que se arrepienten, que reconocen con humildad que han vivido una vida que ofendía, que violaba las normas santas de Jehová, las normas santas de su Hijo Santo, Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te amo, soy Salvador López nuevamente. Vamos a vernos pronto en nuestro video, que vamos a glorificar a Dios. Y puedes comunicarte conmigo, puedes
darle un ok al video o simplemente hacer preguntas. En el nombre de Cristo te amo. Amén, amén y amén.